lamentando pues que los representantes máximos del gobierno nacional no asistan. Creo yo que en el departamento del Meta nos siguen tratando como el patio trasero y pues eso no ha cambiado y se evidencia en todas y cada uno de los espacios en los que hemos estado donde no ha sido posible hablar con las cabezas realmente para buscar una solución de fondo. Comentarles muy rápidamente, a mí me corresponde el tema de las concesiones viales, la generalidad. En el departamento del Meta hay 3 concesiones viales, todas tienen problemas, absolutamente todas tienen problemas. Hay 8 peajes, de los cuales la mitad están actualmente en protesta. Estas concesiones en el 2024, a pesar de que duramos 5 meses en levantadas de la vara en 4 peajes y todavía tenemos un peaje con la vara levantada, recaudaron 290.000 millones de pesos del bolsillo del departamento del Meta. Más o menos, para que se hagan un estimado, eso puede representar cerca del 30% del presupuesto departamental. Y justamente es con las tarifas y con el recaudo que piden los préstamos para financiar las obras, ¿sí? Eso digamos que es la contradicción y la lógica de estas concesiones. Arranquemos rápidamente con Coviandina, que no me voy a extender para poderle dar énfasis a la concesión vial de Los Llanos. Coviandina viene de Coviandes, que es del mismo dueño, del Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Esta concesión es una concesión a perpetuidad, es decir, para los hijos de los hijos de los hijos. Se firmó en 1994 y ahorita vuelve y se le da el contrato al mismo grupo empresarial hasta 2054, que tiene un mundo de líos. Yo solo les comento a ustedes que en el 2019 la Contraloría Nacional encontró unos hallazgos supremamente graves que hoy duermen en el sueño de los justos. Hallazgos como el siguiente: la iniciativa privada tenía un competidor, que era la iniciativa pública, y la iniciativa pública era del FONADE con la ANI, y esa iniciativa pública contemplaba los puntos críticos y era mucho más barata. Hacía lo mismo, llegaba a mayor alcance en infraestructura y contemplaba los 170 puntos críticos, pero a la Agencia Nacional de Infraestructura le dio por elegir, fue a la iniciativa privada. Y además, como si esto fuera poco, le dio por pagar la póliza de éxito por cerca de 2.000 millones de pesos cuando la iniciativa pública no fue la que ganó. Esa póliza de éxito no debería haberse pagado, y adicional se encontró un hallazgo de carácter penal por detrimento patrimonial que, les insisto, sigue durmiendo en el sueño de los justos. Esto ha hecho que esta vía sea supremamente costosa. Es tan costosa que un carro particular debe pagar 62.000 pesos para poder llegar a Los Llanos, lo que equivale a cerca de 720 pesos por kilómetro recorrido. Es la vía más costosa del país. Si ustedes recorren las 57 vías del país, van a tener que pagar cerca de 300 pesos kilómetros recorridos. En la vía Bogotá-Villavicencio, ustedes van a encontrar un peaje cada 28 kilómetros. En las 57 rutas del país encontrarán un peaje en promedio cada 84 kilómetros. Pero esto no es todo. Hay 170 puntos críticos, 55 puntos muy críticos que poder estabilizarlos le costaría a la nación 1.2 billones de pesos. De esos 55 puntos críticos hay 17 aún más críticos que costarían 450.000 millones de pesos. Y de esos el gobierno nacional solo se comprometió a atender cerca de 5 puntos críticos por 386.000 millones de pesos hace año y medio, y todavía estamos esperando que nos desembolsen cerca de 100.000 millones de pesos que no han llegado. Es decir, no se nos ha caído la vida, es porque ahí sí estamos cubiertos pues por el Espíritu Santo y esperamos que no se caiga. ¿Saben por qué? Porque la concesión no pierde, a la concesión le pagan todos los días que no tenga recaudo, pero los llaneros, lo que es Meta y Guaviare, pierden por ese cierre de la vía 100.000 millones de pesos diarios, y esto en general es la lógica del abuso de esta concesión. Para no extenderme mucho, arranco con la siguiente concesión, Covioriente, que es Villavicencio-Yopal. De esta concesión el compañero Gerson se va a detener un poco más para no extenderme en eso, pero la lógica es sencilla. Había un pontazgo, que es una caseta para pagar la construcción de una obra. Esa obra se pagó, el pontazgo de haberse quitado, y en 2013 nos dijeron a los llaneros, vía respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura, que ese pontazgo se iba a quitar y que no iba a estar en el proyecto. Incluso en el proyecto de prefactibilidad no estaba ese peaje llamado Puente Amarillo, y por obra y gracia del Espíritu Santo nos lo embutieron en el 2015, siendo un peaje ilegal que no cuenta con actas de consultas previas, que volvemos y lo reiteramos, estamos a la espera de que las tengan. No nos han entregado la legalidad de ese peaje, y por eso ese peaje hoy cuenta
con una demanda de nulidad porque no cumple los temas técnicos, cuenta con una demanda de acción popular que dormía en el sueño de los justos desde el año 2019 y que gracias a la movilización de las comunidades hoy por fin se mueve, y que después de que nos sacaron con represión no volvimos a saber nada de esa demanda de acción popular. Tenemos una demanda penal contra el gerente de Covioriente por tratarnos de delincuente, de haber bajado gente con machete, en la cual este 28 de abril que viene tenemos ya la primera audiencia. Y les cuento lo siguiente: nosotros, ¿qué le hemos dicho al gobierno nacional? Que retire el peaje porque es ilegal. Nos dicen que no pueden, lo cual nosotros hemos demostrado que sí pueden, como lo hicieron con el peaje Trapiche y con el peaje de Loma Linda. Pero adicional, les hemos dicho, suspendan el cobro de las categorías. Suspender el cobro de las categorías por un año mientras sale el fallo costarían 30.000 millones de pesos, que es lo mismo con lo que recoge el gobierno nacional de las utilidades de la EMSA, que no han querido reinvertir en mejorar el servicio. Pero adicional les digo lo siguiente: tienen 1.4 billones de pesos la Agencia Nacional de Infraestructura en el fondo de contingencias y se tacañean por miserables 30.000 millones de pesos para poder suspender el cobro de las categorías, como lo han hecho en el peaje Papiro y Turbaco. Dejo hasta ahí para mostrar que no ha habido voluntad de solucionar esta problemática. Y entremos que si estas son bien graves, la siguiente es que es peor, y vamos a hacerlo de la mayor rapidez. Concesión Vial de los Llanos es propiedad de Odinsa, que es del grupo Argo. Tiene tres de los 4 peajes que están en protesta, los tienen. Son 5 peajes y viene uno que es el 6º. Ojo a esto: esta concesión se firmó el 5 de mayo del 2015, senadores. El 1 de diciembre de 2016 la concesión demandó que porque se cayó el precio del petróleo y se les iba a bajar el recaudo, y demandó a la Nación para renunciar al contrato. El 28 de febrero del 2019 el tribunal le niega la pretensión y pide que haya renegociación. El 8 de enero del 2021 se firma el otro sí número 10, el más abusivo de la historia de Colombia. Guárdenlo en la memoria, que ya les voy a decir por qué. El 16 de junio del 2022 por fin se firma el acta de inicio de contratación de construcción, es decir, duraron 7 años, 1 mes, 11 días recaudando plata sin realizar ni una sola obra importante. A precios del momento fueron 475.000 millones de pesos que recaudaron sin realizar obras. A precios actuales son 650.000 millones de pesos que están en la fiducia sin haber realizado ni una sola obra. Ese otro sí mejoró el negocio de la concesión e hizo todo peor para las comunidades. Creó algo que se llama una unidad funcional cero, que vale 1.37 billones de pesos y que no tiene CAPEX, es decir, no tiene inversión en nueva infraestructura, solo tiene OPEX, es decir, operación y mantenimiento. Negocio redondo, cerca del 46% del valor del contrato a precios indexados. Ojo con el otro sí: el proyecto inicial era de 354 kilómetros, lo bajaron a 267. Las unidades funcionales eran 11 unidades funcionales que debían entregar, las bajaron a 6. Pero los peajes, sí señores, les mantienen los 6 peajes. Eso no se los bajaron. Y otra cosa, la inversión que debía hacer del proyecto a precios de 2015, 2 billones de pesos era el valor inicial contractual, y se los bajaron a la mitad, a 1,8 billones de pesos. El tiempo se los mantienen al 2045, el tiempo de la concesión. Es decir, se paga más por realizar mucho menos. Y ojo a esto: es tan abusivo que en los precios indexados son 2,9 billones de pesos el valor de la concesión. Y solo en inversión de nueva infraestructura es el 30%. El 30%, el 70% son OPEX, que son operación y mantenimiento. Y si esto no fuera grave, miren esta cosa que es realmente, me parece que esto es totalmente aberrante. Y esto lo puede ver uno fácilmente: la concesión tras del hecho va atrasada, supremamente atrasada. De acuerdo a lo planeado, la última revisión que hice ayer a medianoche, deberían ir en el 67% y apenas van en el 19,6%. Y uno se pregunta, si va así de atrasada, entonces ¿para qué el Estado? ¿Para qué las instituciones? ¿Para qué la Agencia Nacional de Infraestructura? ¿Para qué el Ministerio de Transporte? ¿Para qué los entes de control? Es decir, acá estamos al son de ¿qué? Al son de lo que nos diga una concesión. Claramente está incumpliendo la concesión y claramente ese contrato debe ser liquidado. Y en el mejor de los casos debería modificarse ese otro sí en favor de las comunidades y no en favor de la concesión. Aquí uno podría entrar con mucho más detalle, pero digamos que lo dejo hasta ahí como para que ustedes vean la magnitud de la problemática. Y cierro ya con este asunto final, y son un par de conclusiones. No hemos encontrado respuesta del gobierno nacional. Lo que hemos encontrado tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental es represión. Y les dicto comunicado del 23 de septiembre firmado por la ANI, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
Defensa y Ministerio de Transporte. Dice que por bloqueos en la vía y levantamiento de la vara, abro comillas, amenazan con penas que van de 16 a 90 meses y multas de 37,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre que la conducta no constituya una sanción con pena mayor. Urge, sin lugar a dudas, urge una unión de todos los sectores sociales, económicos y políticos del país para frenar el abuso de la política de concesiones viales que desangra económicamente a nuestra nación. En esto tenemos que unirnos absolutamente todos. Muchas gracias.